Cuando tenemos un pseudocódigo, estos son los pasos que son necesarios: el inicio, el fin, las instrucciones consecutivas, mostrar el resultado y que ese algoritmo realmente sea la solución de un problema. El inicio y el fin van siempre hacia el lado izquierdo y lo demás va más hacia la derecha. Veamos otro ejemplo. Entonces vamos a construir ahora algunos ejemplos para mejorar nuestras habilidades. Uno que tenían en la tarea y que era muy fácil era el de ir de la casa al colegio. Vamos a revisar cómo se hacía ese pseudocódigo. Entonces colocamos el inicio y el salir de la casa. Y una vez que salimos de la casa hay que preguntar si estamos lejos o estamos cerca del colegio. Si estamos lejos del colegio, habría que tomar un transporte. Y si no, nos vamos a ir caminando. Una vez que ya estemos cerca del colegio, avanzamos hacia la puerta, ingresamos por la entrada y ahí termina nuestro algoritmo. Esos son los pasos normales, los básicos. Pero bien, veamos. Hemos trazado aquí unas líneas rojas que van desde inicio hasta el fin. Y mire, inicio y fin están más hacia el lado izquierdo y encierran por dentro a todos los demás procesos. El siguiente paso es salir de la casa. Pero si ustedes se dan cuenta, salir está unido con la línea a la última instrucción, que es ingresar por la entrada del colegio. Es decir, nuestro problema, ir de la casa al colegio, está donde empieza el problema hasta donde termina. Y luego vienen que son las preguntas. ¿Por qué las preguntas? Porque muchas veces tenemos que tomar decisiones. ¿Estamos lejos del colegio? Si estamos lejos del colegio, hay que tomar transporte. Y si no, vamos caminando. Pero si ustedes se dan cuenta, esta pregunta tiene las dos respuestas escritas, sin importar si yo sé si estoy cerca, si yo sé si estoy lejos, deben tener las dos respuestas, y hasta que no estén las dos respuestas no puede ir al siguiente paso, que es avanzar. Por eso estas dos, la del sí y la del no, están corridas mucho más a la derecha y debajo de preguntar, para demostrar que hasta que no se resuelva la pregunta, no se puede ir al paso de avanzar. ¿Ya? Esos simples formas de organizar la información nos permite entender el paso a paso de un problema. ¿Qué va dentro, qué va primero, qué va después, qué depende de una cosa o qué no depende de nada? Bien, ahí, después de resolver la pregunta, simplemente iría al paso de avanzar, luego a ingresar por el salón y terminaría nuestro algoritmo. Estas tres líneas rojas, les repito, indican cuál acción va dentro de cuál, y así podemos tener un orden visual de lo que estamos haciendo. Ahora bien, otra forma de expresar un algoritmo es a través de un diagrama de flujo o un método gráfico. Entonces, un diagrama de flujo permite representar de forma gráfica un algoritmo a través de los símbolos. ¿De cuáles símbolos? Bien, pues estos son los símbolos que de ahora en adelante vamos a utilizar para hacer los algoritmos y que debemos conocerlos bien para poderlos utilizar. Estos símbolos que están acá. Bien. Inicialmente, el símbolo inicio y fin. Ningún algoritmo es algoritmo si no tiene un inicio y un fin. Entonces, eso no pueden faltar. Son estos óvalos, donde está la palabra inicio o donde está la palabra fin. Luego vienen las entradas. Las entradas es lo que nosotros le entregamos al computador para trabajar. Los datos, cuando dicen, digite su edad, y uno escribe allá los 12, los 15, la edad que sea. Entonces esas se llaman entradas, son los datos o insumos que necesita el algoritmo para trabajar. La fecha, la hora, las cosas que nos pide, el peso, la estatura. Luego vienen los procesos. Si ustedes se dan cuenta, las entradas tienen esta forma, esta que es un paralelogramo y esta que es un trapecio. O sea, no son formas rectangulares completas. En cambio, los procesos, que son acciones o hacer, tienen esta forma rectangular o cuadrada, que indica que es una acción que debe realizar. Sumar, restar, multiplicar, subir, bajar, correr, cortar, batir, parar, arrancar. Todo eso es un proceso. Todas esas son acciones que determinan un proceso. Y ese proceso se escribe dentro de un rectángulo. Entonces, cuando algo está escrito dentro de un rectángulo, quiere decir que lo que está es una orden. Haga tal cosa, es una orden. Mientras que los de entrada no son una orden, le está pidiendo información. Deme la fecha, deme la edad, deme el peso para poder trabajar. Es algo que necesita el programa para poder trabajar. Luego de eso están las salidas. Las salidas son este par de símbolos. Este significa que sale por papel y este significa que sale por pantalla. Pero no importa cuál de los dos utilicen, lo importante es saber qué es una salida. Y una salida es cuando el programa nos muestra un resultado, cuando nos muestra lo que está sucediendo o simplemente nos informa de algo.
Generalmente estas salidas están antes de las entradas. Por ejemplo, en una salida escribiría digite su estatura. Y después de ese, esto sería para mostrarle a usted el letrero, después de ese símbolo estaría este que estaría aquí, estatura, para que cuando usted lo digite, lo guarde en un cajón. Ese cajón donde lo va a guardar se llama variable. Bien, todo algoritmo tiene fuera de estos símbolos las flechas que indican el camino, por dónde va la información y hacia dónde va. Y no puede haber una flecha que no vaya a un lugar específico. Siempre tienen que llegar a un lugar. Luego de eso vienen los rombos. Estos rombos se llaman decisiones. Estos rombos se llaman decisiones. Las decisiones son preguntas, como la que preguntamos hace un momento en el otro pseudocódigo. ¿Está lejos? Si es verdad, tome transporte. Si es falso, camine. Eso es una pregunta. Entonces se llaman decisiones. Siempre que haya un rombo, quiere decir que hay que tomar una decisión. Y que esa decisión nos permite o irnos por un camino si la respuesta es verdadera, o irnos por otro camino si la respuesta es falsa. Y luego vienen este símbolo que se llama iteraciones. Las iteraciones son repeticiones. Son un conjunto de instrucciones que se tienen que repetir. ¿Cuántas veces? A veces está determinado por un número, a veces por una opción, o a veces simplemente por una condición que debe cumplirse. Bien, vamos a hacer un ejemplo de una iteración. Bien, veamos por acá. ¿Entendieron cuáles son los símbolos? Apuntaron, tienen hoja y papel, de papel y cuaderno, marcador, lápiz, lo que sea para apuntar, porque así es como se aprende a partir de una explicación. Bien, una iteración. Dijimos que una iteración es una repetición continua de instrucciones. Entonces veamos, vamos a hacer una instrucción sencilla para aprender a hacer una iteración. Tocamos la frente, tocamos la nariz, tocamos la boca, tocamos el oído, frente, nariz, boca, oído, frente, nariz, boca, oído. Ahora vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Ustedes van a seguir repitiendo esa secuencia hasta que el profesor, mientras el profesor tenga la mano abierta, pero cuando el profesor cierra la mano, la instrucción se acaba. ¿Entendido? Bien. Bien. Eso es una iteración. Y esa es una iteración cuando se cumple una condición que dijimos mientras que la mano esté abierta, hagan, ¿cierto? Repito. Bien, eso es un mientras que la mano esté abierta. Hay otra condición cuando hace una iteración que es por conteo, o sea, cuando hay que hacerlo según un número de veces. Van a repetir, vamos a hacer ahora zapitos. ¿Han hecho zapitos? Zapitos es muy fácil, así miren. Eso, ríanse, pero háganlo. ¿Cómo se hacen los zapitos? Ahí. Vamos a hacer zapitos, pero ahora van a hacer zapitos hasta que el profesor cuente hasta 5. Hasta que llegue a 5. Cuando llegue a 5, se detienen. ¿Estamos listos? Empezamos a hacer zapitos. Muy bien, muy bien.
Esas son iteraciones que nos permiten entender cuándo es mientras que o hasta que. Mientras que es que hay una condición inicial, que la mano esté abierta y ustedes iban haciendo las cosas, ¿cierto? Mientras que, ¿ya? Ese fue mientras que. Y hasta que es que empiezan y esperan que llegue una condición final, que es mientras cuento hasta 5. ¿Ya? Ambas son iteraciones, repeticiones que hacemos de algo. Bien. Entonces, la diferencia es que en una iteración, mientras que la condición ya está funcionando, esa condición ya es, cuando deje de estar la condición, para. Y el hasta que es que la condición se va a cumplir después de cierta cantidad de repeticiones. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendimos? Gracias. Bien, listo. Vamos a ver el ejercicio. Sí. Tenemos aquí el pseudocódigo que ya habíamos hecho, ¿verdad? Ahora vea, inicio. Hay un símbolo para inicio. Salir de la casa. Salir de la casa es una orden y como es una orden está en un símbolo que se llama proceso o hacer. Entonces, en un haga o en un hacer está salga de la casa. Salir de la casa. Luego viene pregunta. Se nos quedó bloqueado. Ya, viene pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está lejos del colegio? Preguntar, ¿está lejos del colegio? Y viene la respuesta verdadera en un hacer. Tome un medio de transporte, o sea, váyase en bus. Y luego que se vaya en bus, avanza hasta la puerta del colegio e ingresa por la entrada del colegio. Bien, pero ¿qué pasa si es falso? Si es falso, aparece, diríjase caminando hacia el colegio y vuelve a donde dice avanzar. Bien, veamos, ¿se acuerdan las lineecitas que les nombré? Mire, esta línea, inicio y fin, llevan todo, inicio y fin. Ahí está encerrado todo. Luego, salir de la casa es la primera acción y la última acción es ingresar. Salir de la casa es la primera acción y la última acción es ingresar al colegio. Luego de salir de la casa hay una pregunta. Una pregunta. ¿Está lejos de la casa? Está lejos de la casa. Mira, ahí está el símbolo de pregunta, que es el rombo. Y las dos respuestas. Tomar un medio de transporte. Tomar un medio de transporte. Y cuando es falso dice dirigirse caminando al colegio. Aquí está. Y estas están aquí con una linecita indicando que hasta que no se resuelvan las dos, no puede pasar al siguiente paso. Mire, hasta que no se resolvieron las dos, no pasó al otro paso que es avanzar hasta la puerta del colegio. Y el último paso que es ingresar a la entrada del colegio y el fin. Entonces, cada reglón que está escrito en este pseudocódigo fue representado en este diagrama de flujo exactamente en el lugar donde va. Y eso nos permite entender fácilmente cómo funciona un programa. ¿Por qué? Porque los diagramas de flujo es lo que utiliza el programador para poder escribir el código, escribir el programa, sabiendo cuál acción va primero, cuáles son hacer, cuáles son ingresar, cuáles son pregunta, cuál es el inicio, cuál es el fin. ¿Dónde hay una iteración? Bueno, aquí en este ejercicio no hay una iteración, pero más adelante haremos un ejercicio con iteración. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Hicieron? ¿Ya copiaron el código? ¿Ya copiaron el algoritmo? ¿El diagrama de flujo? Por favor. Ese es el algoritmo que está hecho en pseudocódigo y aquí ese mismo pseudocódigo convertido en diagrama de flujo. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tenemos un pseudocódigo que dice inicio, num1, num2, suma, entero. Aquí está creando unas variables, unos cajones donde va a guardar la información. Un cajón que se llama num1, un cajón que se llama num2 y otro cajón que se llama suma. Y dice que iba a guardar números enteros. Y utiliza el símbolo hacer un haga, una orden. Haga el cajón 1, haga el cajón 2 y haga el cajón suma. Luego utiliza un símbolo mostrar y nos dice diga dos números. O sea, nos va a aparecer en pantalla el letrero que nos dice diga dos números. Luego va a un ingresar, o sea, que yo escriba los dos números. El primer número se va a guardar en num1 y el segundo número en num2. Y después de que ya los tengo ingresados dentro del programa, aparece otra acción que dice hacer. ¿Qué debe hacer? Sumar. ¿Qué va a sumar? En el cajón suma va a guardar lo que está en num1 más lo que está en num2. Entonces, resulta
resulta que en el cajón 1 tengo 17, en NUM 1 tengo 17 y en NUM 2 tengo 13. ¿Qué queda guardado en el cajón suma? ¿Quién me puede decir qué queda guardado en el cajón suma? Los números. El resultado, ¿cuánto es el resultado? 30. 30, sí señor. Entonces lo primero que hace es con hacer, abrir los cajones, luego mostrar un letrero y luego con ingresar llena los dos cajones, el NUM 1 y el NUM 2. Y luego con un hacer llena el cajón suma, metiendo lo que está dentro de suma, lo que está en el cajón 1 más lo que está en el cajón 2. Y nos muestra el cajón suma, ¿ya? Mire que en este no hay pregunta, pero están los símbolos y cada símbolo indica una acción. Está el inicio y el fin. Y la flecha. Está el inicio y el fin. Está el NUM 1 y el NUM 2, ¿sí? Y suma aquí dentro del símbolo hacer. Luego está escriba, o sea, un mostrar. Diga dos números, escriba dos números. Luego, lea es un ingresar, ingrese el número 1 y ingrese el número 2. Luego dice, suma igual a lo que tiene NUM 1 más NUM 2. Suma es igual a lo que tiene el número 1 más el número 2. Y por último dice, escriba la suma es en un mostrar. Mostrar la suma es y nos muestra el cajón de la suma. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora ustedes deben practicar en su casa por su cuenta, haciendo algunos ejercicios y si quieren saber más, pueden ver estos enlaces y ver más sobre algoritmos y diagramas de flujo. Recuerden, hay que quedarse en casa y trabajar. ¿Ya? Bien. Entonces, muy bien. Esos cajones que se llaman variables son los lugares donde el programa guarda información. Entonces, si yo quiero tomar la edad de alguien, entonces digo, de la niña Moreno. Entonces, él sí, le preguntan la edad. ¿Cuál es la edad? 15 años. 15 años. Entonces, ella debería escribir en la variable edad, ¿sí? Debería aparecer el número 15, ¿verdad? Y si, pero cuando le pregunto a Osman, entonces Osman, cuando le preguntan la edad de Osman es 2. ¿bien? Entonces es diferente, por eso se llama ya edad, o por eso se llama NUM 1 o NUM 2, porque en cada vuelta guardaría un dato distinto, ¿verdad? Cuando va a la niña Moreno, entonces aparecería 15 en ese valor, pero cuando pasa a Osman aparece el 12. Y si pasa por Brainer también aparecerá por el 12, creo, ¿cierto? Y así en diferentes cada uno. ¿Preguntas?